In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dopo aver visto 2 settimane fa lo slancio personale di San Paolo per il Vangelo, Después de haber visto hace 2 semanas el impulso personal de San Pablo por el Evangelio, podemos reflexionar hoy más profundamente sobre el celo evangélico, así como él mismo habla sobre él y lo describe en algunas de sus cartas. in forza della sua stessa esperienza, En virtud de su propia experiencia, Pablo no ignora el peligro de un celo distorsionado, orientado en una dirección equivocada. En este peligro había caído él mismo antes de su caída providencial en el camino de Damasco. A veces tenemos que lidiar con una preocupación mal orientada, obstinada en la observancia de normas puramente humanas y obsoletas para la comunidad cristiana. El celo, escribe el apóstol, que esos muestran por vosotros no es bueno. No podemos ignorar la preocupación con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas, también en la misma comunidad cristiana. Se puede presumir de un falso impulso evangélico mientras se está persiguiendo en realidad la vanagloria o las propias convicciones, un poco el amor de sí mismos. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles son las características del celo evangélico auténtico según Pablo? ¿Cuáles son las características? Para esto me parece útil el texto que hemos escuchado al iniciar, una lista de armas que el apóstol indica para la batalla espiritual. Entre estas está la prontitud para propagar el Evangelio, traducida por algunos como celo. Esta persona es un celante para llevar adelante estas ideas, estas cosas, e indicada como un calzado. ¿Por qué? ¿Por qué el impulso por el Evangelio está vinculado a lo que se pone en los pies? Esta metáfora hace referencia a un texto del profeta Isaías que dice así: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios». También aquí encontramos la referencia a los pies de un anunciador de buenas noticias. ¿Por qué? Porque quien va a anunciar debe moverse, debe caminar. Pero notamos también que Pablo en este texto habla del calzado como parte de una armadura, según la analogía de la equipación de un soldado que va a la batalla. En los combates era fundamental tener estabilidad de apoyo para evitar las insidias del terreno, porque a menudo el adversario llenaba de trampas el campo de batalla y para tener la fuerza necesaria para correr y moverse en la dirección adecuada. Por eso el calzado era para correr y evitar todas estas cosas del adversario. El celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio, y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia?
senza movimento, No hay anuncio sin movimiento, senza uscita, sin salida, senza iniziativa. sin iniciativa. Questo vuol dire che non Esto c'è quiere cristiano decir que no hay se non è in cristiano, cammino. sino que no Non se è es cristiano si no se está se tu en sei cristiano, camino. non esce di se stesso No per es, mettersi in cammino a no se es portare cristiano l'annuncio. si un cristiano no sale de Non sí si mismo para annuncia ponerse en senza camino a llevar movimento, el anuncio. senza No se cammino. anuncia el Evangelio Non si parados, annuncia il sin Vangelo da camino. fermi, chiusi in No un se anuncia el ufficio, Evangelio sin alla movimiento, scrivania o al cerrados en una computer, oficina, en el facendo escritorio o en el polemiche come ordenador, leoni da haciendo tastiera polémicas como e leones de surrogando la teclado creatività y dell'annuncio con sustituyendo il la copia e creatividad del incolla anuncio di con el corte y idee pega de prese qua ideas e là. tomadas aquí y Il allí. Vangelo si annuncia El muovendosi, Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, andando. yendo. Il termine usato da El Paolo término per usado por indicare la Pablo para calzatura indicar di el chi porta il calzado de Vangelo quien lleva el è una parola Evangelio greca che es una denota palabra griega que prontezza, denota prontitud, preparazione, alacrità. preparación, È il alacridad. contrario della trasandatezza, Es lo contrario de la incompatibile con dejadez, l'amore. incompatible con el Infatti, amor. altrove Paolo dice: De hecho, en otra non parte, siate Pablo dice, pigri nello zelo, con un celo siate sin invece negligencia, ferventi con nello espíritu spirito fervoroso, e servite il Signore. sirviendo al Questo Señor. atteggiamento era quello Esta actitud richiesto era lo que nel se libro pedía dell'Esodo en el libro del per Éxodo para celebrar el sacrificio de la liberación Ecco, in qual pascual. modo lo mangerete Así lo habéis de l'agnello, si comer, capisce, el cordero, con i ¿se piedi entiende? cinti, i sandali ai Ceñidas piedi, vuestras i bastoni cinturas, in calzados mano, vuestros pies mangerete y el in bastón en fretta. vuestra mano, y lo È la comeréis Pasqua del deprisa. Signore, in questa Es Pascua notte de io Yahvé. passerò. Yo pasaré esta Un noche. annunciatore è pronto a partire. Un anunciador E sa está che il preparado Signore para passa partir in y modo sabe que el sorprendente. Señor pasa de Deve forma quindi sorprendente. Por tanto, essere libero debe estar libre schemi, de esquemas predisposto ad un'azione y inaspettata predispuesto e a una nuova. acción inesperada Preparato y per nueva, sorprese. preparado para las Chi sorpresas. annuncia il Vangelo non Quien può anuncia el essere Evangelio no puede estar fossilizzato fosilizado in en jaulas plausibilità de plausibilidad o en el siempre se ha hecho así, como dice Pablo hablando de sí mismo. Mi palabra, mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ecco, fratelli e sorelle, è importante avere questa prontezza. Así es, hermanos y hermanas, es importante tener esta prontitud a la novedad del Evangelio, esta actitud que es un impulso, un tomar la iniciativa, un primerear. Es un no dejarse escapar las ocasiones para promulgar el anuncio del Evangelio de paz, esa paz que Cristo sabe dar más y mejor de cómo la da el mundo. Y por esto los exhorto a ser evangelizadores que se mueven sin miedo, que van adelante y para llevar la belleza de Jesús, para llevar la nobleza de Jesús, que cambia todo. Sí, Padre, cambia el calendario, porque ahora nosotros contamos los años antes de Jesús, pero también cambia el corazón. ¿Y tú estás dispuesto a que Jesús te cambie el corazón o eres un cristiano tibio que no se mueve? Piensa un poco. ¿Tú eres un entusiasta de Jesús? Vas adelante, piensa un poco. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente
sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria o las propias ideas, tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico, de un verdadero apóstol de Jesús. En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Saludo cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Pronto celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II, como deseaba el Señor Jesús por medio de Santa Faustina Kowalska hace casi un siglo. Hoy, cuando el mundo está cada vez más probado por las guerras y alejado de Dios, necesitamos aún más la misericordia del Padre. Elevemos, pues, nuestra oración a Cristo. Por tu dolorosa pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Los bendigo de corazón. Ieri ricorreva il 60° dell'enciclica Pacem in Terris di che San Giovanni XXIII. Ayer era el aniversario de la encíclica Pacem in Terris que San Juan XXIII dirigió a la Iglesia del Mundo en el pleno de la así llamada Guerra Fría. El Papa abrió delante de todos el horizonte amplio en el que hablar de paz, en el que construir la paz, el diseño de Dios sobre el mundo y la familia humana. En el diseño de Dios, esa encíclica fue una verdadera bendición, como una apertura del cielo sereno en medio de las nubes oscuras. Las relaciones entre los políticos y los seres humanos van regulados, no haciendo, echando mano a las armas, sino con la justicia y la solidaridad laboriosa. Invito a los fieles, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a leer la Pacem in Terris y rezo para que los jefes de las naciones se dejen inspirar en los proyectos y en las decisiones.
Queridos jóvenes, les deseo que vivan plenamente el mensaje pascual, siempre fieles a su bautismo y testigos gozosos de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. El domingo que viene celebramos la misericordia de Dios. Es el domingo de la misericordia. El Señor nunca deja de ser misericordioso. Pensemos en la misericordia de Dios, que siempre nos acoge, siempre nos acompaña, nunca nos deja solos. Mi pensamiento se dirige, por último, como de costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Los invito a vivir este tiempo pascual con la mirada puesta en Cristo resucitado, que se sacrificó por nosotros y por nuestra salvación. Y perseveremos en la oración por la atormentada Ucrania. Recemos por cuánto sufre Ucrania. A todos mi bendición. Estimados oyentes, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filio, Sanctus. Amén. Para todos ustedes, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias a las emisoras que han estado en sintonía con nosotros y a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un feliz día. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.